Bueno, vamos a comenzar a plantear el balance de energía en sistemas abiertos. Propiamente es la aplicación de la primera ley de la termodinámica para analizar cambios energéticos en sistemas de flujo. Para comenzar vamos a recordar los sistemas que hemos definido en termodinámica para su estudio. De inicio recordemos que un sistema es cualquier porción del universo que nosotros seleccionamos para su estudio. Todo lo que no se considera sistema se le llaman alrededores. Y la frontera del sistema es aquella que separa el sistema de los alrededores. Bueno, vimos que podemos tener sistemas abiertos, cerrados o aislados. Una característica de un aislado, una situación específica, es un adiabático. Vamos a centrarnos en un sistema abierto, que básicamente es aquel capaz de intercambiar a través de sus fronteras tanto masa como energía. Bueno, un sistema abierto lo podemos definir como un sistema de flujo. Pensemos que este es el sistema. A través del sistema fluye cierta cantidad de materia y cierta cantidad de energía. Entonces, el primer paso para definir un sistema abierto es seleccionar una porción de este sistema para su estudio. Esa porción seleccionada para el estudio del sistema se llama volumen de control. El volumen de control puede ser un volumen delimitado físicamente por un equipo, por ejemplo, puede ser un tanque, puede ser cualquier sistema que seleccionemos, tanto físico como no físico, sino como un volumen propiamente. El volumen de control puede ser, por ejemplo, un tanque o el volumen que ocupa un fluido dentro de un equipo. Pero también puede ser un volumen definido, puede ser, por ejemplo, un metro cúbico de este fluido. El volumen de control es un volumen que nosotros planteamos para analizar un sistema abierto. Esto porque generalmente los sistemas abiertos, como son sistemas de flujo, no podemos analizar directamente, o sería muy complicado, la totalidad del fluido que pasa tanto por las tuberías, por ejemplo, como por el propio sistema, etcétera. Entonces, nosotros analizamos sistemas de flujo. Ok, para el sistema está ingresando continuamente al volumen de control una cantidad de masa. Ingresa cierta cantidad de masa por esta tubería y sale cierta cantidad de masa. Como son sistemas de flujo, son sistemas dinámicos, nosotros analizamos la velocidad con la cual ingresa este sistema, que es masa por unidad de tiempo. Pero no solo ingresa masa, también ingresa energía. Este sistema puede tener flujo de energía. Tenemos finalmente el sistema abierto. Puede ser que ingrese al sistema energía en diferentes formas. Energía por unidad de tiempo, y también es posible que salga del sistema energía por unidad de tiempo. Entonces, de inicio, un sistema abierto utiliza variables por unidad de tiempo, variables dinámicas. Vamos a ver cómo podemos nosotros referirnos a esas variables. Ok, para referirnos a las cantidades de materia que ingresan a un sistema, vamos a utilizar alguna de estas unidades. Son flujos. Flujo másico, por ejemplo, es la cantidad de masa que ingresa al sistema por unidad de tiempo. Flujo molar también denota la cantidad de materia, pero expresada en términos del número de moles por unidad de tiempo.
Tenemos flujo volumétrico, también llamado caudal. Me dice qué volumen de materia ingresa al sistema o al volumen de control por unidad de tiempo. También podemos definir la velocidad de flujo, que es una velocidad lineal. Me dice con qué rapidez lineal ingresa esa materia o esa cantidad de masa por unidad de tiempo. Básicamente esto es velocidad, la distancia que recorre la masa por unidad de tiempo. Y bueno, por análisis dimensional, si nosotros conocemos flujo másico y flujo volumétrico, una magnitud común que podemos utilizar para definirlos es la densidad. La densidad, ustedes recuerden que es masa por unidad de volumen. Sin embargo, si dividimos término a término entre tiempo, yo lo puedo expresar como flujo másico entre flujo volumétrico. Entonces, esas son las cantidades de energía que pueden ingresar al sistema, de materia, perdón. Entonces, puedo expresarlo como flujo másico, como flujo molar, como flujo volumétrico o como velocidad. Ok, ahora para la cantidad de energía, todos son flujos energéticos también. Si nosotros analizamos el sistema, ingresa cierta cantidad de masa y a la salida también sale cierta cantidad de masa, igual de energía. Hay cierta cantidad energética de entrada y cierta cantidad energética de salida. Tenemos entonces flujos tanto de masa como de energía que ingresan al sistema. Usualmente este tipo de sistemas no consideran acumulación. La misma cantidad de energía es igual a la cantidad de energía que sale. Vamos a considerar en este apartado esa suposición. Eso se llama estado estacionario. Lo vamos a ver en un momento. Okay, para analizar las cantidades energéticas que fluyen a través de un sistema abierto, vamos a recordar las mismas cantidades que utilizamos para la primera ley de la termodinámica. Vamos a definir flujo de calor como la tasa de transferencia de calor que ingresa o sale del sistema. Le vamos a llamar Q con este puntito arriba. Eso significa por unidad de tiempo. Potencia propiamente, que es la velocidad con la que el sistema consume trabajo o genera trabajo. Eso es potencia. Trabajo por unidad de tiempo. También se le suele llamar P mayúscula, pero la mayoría de los libros de termodinámica utilizan W con este punto arriba para no confundir con presión. Y bueno, también existe cambio de energía cinética en el sistema que va a depender de la velocidad con la cual se mueve esa masa por unidad de tiempo. Energía potencial y entalpía. En los sistemas abiertos, la forma en la que ingresa energía proveniente de la materia es entalpía. Vamos a definirlo a continuación. Entonces, a partir de estas magnitudes, tanto másicas como energéticas, vamos a plantear los balances de materia y de energía en un sistema abierto. Ya habiendo definido las cantidades de materia y de energía en un sistema abierto, vamos a definir cómo podemos relacionarlas entre sí. Vamos a partir por el caso de materia. En un sistema abierto ocurre transporte de materia a través del volumen de control. Nosotros definimos la rapidez con la cual ingresa materia a este sistema y a la que sale. Lo definimos en términos de diferentes unidades, pero realmente estamos hablando de la misma rapidez con la cual ingresa. Vamos a considerar lo siguiente. Es posible definir la rapidez con la que ingresa materia como flujo másico, flujo molar, lo vamos a poner de entrada, o flujo volumétrico. Pero también esta cantidad de materia tiene cierta velocidad.
esa velocidad me dice qué tan rápido recorre una distancia. Le puedo llamar, por ejemplo, a esta distancia D por unidad de tiempo. Y va a tener una velocidad también de salida, que usualmente no son iguales. Si yo tengo acá otra distancia, por ejemplo, le llamo distancia 2, esta distancia 1. La velocidad lineal de salida, aquí yo la estoy representando como v minúscula, sería la distancia 2 entre tiempo. A la salida también yo tengo cantidades másicas. Sale cierta cantidad de masa o flujo másico, sale cierta cantidad de flujo molar, que también se pueden relacionar entre sí, y sale cierta cantidad de flujo volumétrico. Entonces, la relación entre estas depende de la propiedad. Sabemos que masa se relaciona con con número de moles, con la ecuación siguiente. En este caso, si nosotros lo planteamos como flujo másico 1, es igual, vamos a plantearlo en términos de moles. Vamos a plantearlo con la definición de flujo molar. La química nos dice que el número de moles es la masa entre el peso molecular. Si utilizo flujo másico, número de moles es flujo másico entre el peso molecular de esta sustancia. Pasa lo mismo a la salida, donde ese flujo molar es el flujo molar, el flujo másico de salida entre el peso molecular de la sustancia, que podemos consultar en la tabla periódica. Ya vimos también que la densidad relaciona el flujo másico con el flujo volumétrico. Es posible que la densidad de entrada sea diferente a la velocidad de salida si cambia la temperatura, si cambia la presión o si es un fluido compresible. Entonces, a la salida puede ser que cambie la densidad. Especialmente en gases, la densidad sí cambia cuando cambia la presión. Los líquidos no son compresibles. Entonces, la densidad de salida sería el flujo másico de salida entre el flujo volumétrico de salida. Esta es la relación entre las variables. Ahora, para este mismo sistema, vamos a considerar lo siguiente. Esta es la relación entre las variables que tenemos a la entrada y a la salida, exclusivamente en masa, exclusivamente para flujo másico contra flujo molar y flujo másico contra flujo volumétrico. También podemos relacionar las variables de este sistema en términos del diámetro de la tubería. Usualmente la tubería son cilindros, son tuberías cilíndricas con un radio o un diámetro conocido. Entonces, si yo tengo un fluido que ingresa al volumen de control, yo tengo un flujo volumétrico de entrada y a la vez yo tengo una velocidad lineal de entrada. Y a la salida, yo tengo un flujo volumétrico de salida y una velocidad lineal de salida. En el caso en el que nosotros conozcamos el diámetro de esta tubería, por ejemplo, que le vamos a llamar D mayúscula, nosotros podemos conocer el área. El área de la tubería es el área de un círculo. Sabemos que sería pi por radio al cuadrado. O bien, como radio es diámetro entre 2, el área se puede calcular como pi, término a término, esto me da diámetro al cuadrado entre 4. Yo puedo relacionar la velocidad lineal
con el flujo volumétrico y el área. Recuerden que por definición el flujo volumétrico es el volumen que pasa del fluido por unidad de tiempo. El volumen yo lo puedo conocer de la siguiente manera. Realmente es volumen. Se podría calcular como longitud al cubo por unidad de tiempo. Esta longitud al cubo es lo mismo que una longitud por una longitud al cuadrado por unidad de tiempo. A partir de este análisis dimensional, el flujo volumétrico es lo mismo que asociar longitud entre tiempo, esto sería velocidad propiamente, por longitud al cuadrado, eso es área. Entonces, el flujo volumétrico, también llamado caudal, se puede relacionar con la velocidad y el área de esta manera. Flujo volumétrico es igual a velocidad lineal por el área de la tubería. Entonces, con esta relación podemos relacionar también el caudal con el tamaño de esta tubería. Esto se estudia a fondo en mecánica de fluidos. En este caso lo vamos a utilizar para relacionar la velocidad con la cual se mueve este fluido con el área de la tubería. Esto en cuanto a las magnitudes de materia. Vamos a continuar con la magnitud de energía. Okay. Para el transporte de energía, vamos a considerar diferentes tipos de energía, todos los que definimos en la tabla anterior. Vamos a considerar flujo de calor, potencia, energía cinética, potencial y entalpía. Entalpía sabemos que se relaciona con la energía interna. Vamos a deducirlo. Ok, entonces de inicio vamos a seguir considerando un volumen de control. A este volumen de control ingresa cierta cantidad de materia y sale cierta cantidad de materia también. Entonces, de entrada, yo tengo cierta cantidad de materia por unidad de tiempo, de salida también. A este sistema es posible que ingrese cierta cantidad de flujo de calor. Le voy a llamar Q de entrada. Y también que salga cierta cantidad de flujo de calor. Le voy a llamar Q de salida. Pero también es posible que el propio volumen de control ejerza o produzca potencia. Puede haber potencia de salida del volumen de control. También puede existir potencia de entrada o potencia de consumo. Esas son las cantidades que pueden entrar o salir del sistema. Calor y trabajo a grandes rasgos, pero por unidad de tiempo. Existen otras magnitudes de energía que entran al sistema y que están asociadas con la masa. Por ejemplo, dependiendo de la velocidad que tenga este fluido, tiene cierta cantidad de energía cinética de entrada. Dependiendo de la altura, tiene cierta cantidad de energía potencial. Y acá también a la salida, dependiendo de la velocidad con la que sale, hay otra cantidad de energía cinética y hay otra cantidad de energía potencial. Hasta aquí hemos analizado los flujos energéticos del sistema, los que ingresan propiamente como energía y los que ingresan asociados con la masa. Los que ingresan asociados con la masa son funciones de estado. Los que ingresan al sistema como cantidades energéticas puras
son funciones de trayectoria. Me faltan otras dos. Si recordamos la primera ley de la termodinámica, la energía asociada con la masa, dependiendo de su temperatura, es la energía interna. Entonces se tiene cierta cantidad de energía interna al inicio, que si bien es una función de estado, existe también cierta cantidad de energía interna al final. La podemos expresar solamente como un cambio de energía interna. Existe una nueva cantidad energética en este sistema, particularmente en sistemas abiertos, que se llama trabajo de flujo. El trabajo de flujo existe a la entrada y existe a la salida. ¿Qué es el trabajo de flujo? El trabajo de flujo es una cantidad que ingresa al sistema o sale del sistema asociado con la masa, pero depende de la potencia con la cual se está bombeando este fluido. Para poder desplazar un fluido a través de un sistema, es necesario bombearlo o empujarlo de alguna manera. Ese es el trabajo de flujo precisamente, la cantidad de energía con la cual este fluido es empujado para que pueda moverse, para que pueda fluir. Eso es el trabajo de flujo. El trabajo de flujo nosotros lo vamos a considerar de la siguiente manera. De hecho, es trabajo mecánico. Y también se define por unidad de tiempo. Es trabajo mecánico. Me dice a grandes rasgos con qué potencia es empujado este fluido dentro del sistema y también con esa misma potencia este fluido es sacado o empujado también hacia afuera de este sistema. Eso es trabajo de flujo. Trabajo de flujo, si ustedes recuerdan de la definición de cualquier tipo de trabajo, se considera fuerza, aquí la voy a definir por unidad de tiempo, por distancia. Entonces es la fuerza con la cual este fluido es empujado relacionado con la distancia que tiene que recorrer. Si hacemos análisis dimensional, recuerden que fuerza se puede escribir como masa por aceleración. Es masa o flujo másico por aceleración por distancia. O bien, también fuerza, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Vamos a recurrir a la definición de presión, que es fuerza por unidad de área. Presión es fuerza entre área. Entonces, si yo de aquí despejo fuerza, también es presión por área. Y eso por una distancia. Entonces, realmente el trabajo de flujo es presión. Área por distancia es un volumen. Presión por volumen. Por lo que el trabajo de flujo propiamente considera la fuerza con la que es empujado. Esto se relaciona con el área que tenemos aquí, por lo tanto es una presión de entrada. Y también considera el volumen o el flujo volumétrico que viene aquí. A la salida también se empuja el fluido con cierta fuerza que está relacionada con una presión y en términos de esta área, y está relacionada con el flujo volumétrico 2. Entonces, estrictamente, el trabajo de flujo se plantea como un delta de presión por volumen. Eso es lo que vamos a considerar como trabajo de flujo. Y ese trabajo de flujo
también se debe de asociar con los términos para el balance de energía. Como analizamos entonces que el trabajo de flujo es una cantidad que ingresa al sistema como parte de la energía que proviene de la masa, nosotros es común que asociemos ese trabajo de flujo con la energía interna, también para la salida. Precisamente la energía interna a la entrada más el trabajo de flujo a la entrada es lo que nosotros llamamos entalpía. Esa es entalpía de entrada. Igual para la salida. Entonces, la entalpía de entrada propiamente es la cantidad de energía que ingresa al sistema porque esta masa tiene energía interna debida a su temperatura, pero también tiene trabajo de flujo expresado como el producto presión-volumen, que está relacionado con la fuerza que empuja ese fluido. De ahí que precisamente el balance de energía considera esas cantidades energéticas, energía cinética, potencial, entalpía de entrada, entalpía de salida. Entonces vamos a plantearlo de esta manera. Para el balance de energía, vamos a considerar esas mismas cantidades además de los cambios de energía que sufre la materia. Entonces, vamos a plantearlo. Al sistema, entonces, va a haber un flujo neto de energía que vamos a definir como la cantidad de energía de entrada menos la cantidad de energía de salida. Va a haber un flujo neto también de potencia, que sería la potencia de entrada menos la potencia de salida. También va a haber un flujo neto, si estamos considerando flujo másico que ingresa, flujo másico que sale. Debido al paso de materia a través de este sistema, va a haber cambio de energía cinética en el sistema, que sería la energía cinética de salida menos la energía cinética de entrada. Va a haber cambio de energía potencial. Vamos a listarlo solamente. Va a haber cambio de energía potencial y por ende también va a haber cambio de entalpía. Estos cambios están asociados con la masa. Estos otros están asociados con la energía total que entra o sale del sistema. Entonces vamos a plantear un balance de energía muy similar a como lo hicimos en primera ley, considerando ahora entalpía. Los balances que se pueden realizar en un sistema abierto fundamentalmente son dos: balances de energía y balances de masa. Para cualquier balance, la ecuación general de cualquier balance de propiedad vamos a plantearlo así. Ya cuando estudien fenómenos de transporte van a realizar también balances, además de masa y energía, existe balance de cantidad de movimiento o momento. Por ahora vamos a ver solamente estos dos. La ecuación general de balance de cualquier tipo, energía, masa o momento, me dice que las entradas totales al sistema más la generación de esa cantidad en el sistema es igual a la salida más
la acumulación. En general, la entrada menos la salida es igual a la acumulación menos la generación. Entrada y salida es lo que nosotros asociamos con las cantidades energéticas que van o que salen del sistema de control. Acumulación generalmente se expresa como un cambio de esa propiedad por unidad del tiempo. Por ejemplo, en este sistema puede haber cambio de energía por unidad de tiempo. También puede haber cambio de masa por unidad de tiempo, que está expresado también en el término de generación. La generación de energía o generación de materia generalmente son por reacción química. Vamos a considerar sistemas abiertos donde no existe acumulación ni existe generación. Es decir, vamos a considerar que no existe generación ni acumulación. Eso me da entrada es igual a salida o entrada menos salida es igual a cero. Para el balance de energía, en términos de flujos, aplica la primera ley de la termodinámica, básicamente la ley de conservación de la energía. El flujo energético de entrada es igual al flujo energético de salida. Y también, para el balance en masa, este es mucho más sencillo, directamente aplica la ley de conservación de la masa. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces vamos a plantear que todas las entradas son iguales a las salidas. Este es el balance en masa. Los balances en masa son muy sencillos, realmente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema con una entrada y una salida, pensemos que tenemos un flujo másico 1 o un flujo másico de salida, asociado también a un flujo molar, por ejemplo. Yo puedo decir que las entradas son iguales a las salidas. Entonces, el balance de este primer caso es muy sencillo. El flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. El flujo volumétrico, perdón, el flujo molar de entrada también es igual al flujo molar de salida. En masa y en moles podemos hacer los balances. Sin embargo, en fluidos que son compresibles, usualmente no se puede hacer en volumen. El flujo volumétrico de entrada en fluidos compresibles como gases, por ejemplo, no es igual al flujo volumétrico de salida. Hay que tener en cuenta esto. Y bueno, un segundo caso, pensemos que tenemos un flujo másico de entrada, un flujo másico de salida y otro flujo másico de salida. Esto sale. Entonces los balances para este sistema son igual. Las entradas ahora es M1, pero las salidas ahora son el flujo másico 2 más el flujo másico 3. Y aplica también en flujo molar. Flujo molar de entrada es igual al flujo molar de salida. A grandes rasgos, entradas de masa son iguales a salidas de masa. A eso se refiere el balance en masa. Vamos a ver ahora el balance de energía. El balance de energía planteando estas cantidades. El balance de energía se suele escribir en términos de cambios. Vimos que existe una cantidad neta de calor, una cantidad neta de potencia que se transfiere y cambios en energía cinética potencial y entalpía del fluido. Entonces, de nuevo, lo podemos escribir de la siguiente manera. A grandes rasgos igualamos entradas de energía con salidas de energía. Las entradas de energía al sistema puede ser entalpía porque viene en el fluido
energía cinética, energía potencial. También al sistema puede ingresar calor de entrada, puede salir calor de entrada, puede ingresar potencia y puede salir potencia de salida. Y a la salida sale de este volumen de control, este sería mi sistema, el volumen de control, sale fluido con cierta cantidad de entalpía, con cierta cantidad de energía cinética asociada a su velocidad, con cierta cantidad de energía potencial. Entonces, si planteamos el balance, entradas de energía son iguales a salidas, vamos a tener H1 más energía cinética 1 más energía potencial 1 más lo que entra de calor más lo que entra de potencia. Y todo eso es igual a entalpía de salida más energía cinética de salida más energía potencial de salida más el flujo de calor de salida más la potencia de salida. O bien, si ahora asociamos los términos comunes para que tome la forma de la primera ley de la termodinámica, vamos a dejar de un lado las funciones de trayectoria, como calor y potencia, y del otro lado de la ecuación vamos a dejar las funciones de estado, como entalpía, energía cinética o energía potencial, que están acá. Entonces yo tengo la siguiente ecuación. Tendríamos flujo de entrada menos flujo de calor de salida más flujo de entrada menos flujo de calor de salida es igual a entalpía 2 menos entalpía 1 más energía cinética 2 menos energía cinética 1. Esa es la forma de la primera ley de la termodinámica aplicada a sistemas abiertos. Recordemos que nosotros consideramos que cambio de energía interna más el cambio de presión por volumen, esto es trabajo de flujo, se puede asociar como entalpía. Entonces, esa va a ser nuestra ecuación general. Flujo de calor de esta ecuación es flujo de entrada menos flujo de salida. Potencia de esta ecuación, potencia global, es potencia de entrada menos potencia de salida. Esta ecuación de aquí es la primera ley de la termodinámica aplicada a sistemas abiertos. Noten que es muy similar a la de sistemas cerrados, pero ahora consideramos energía entalpía en lugar de energía interna. Ese sería el planteamiento. Bueno, para analizar ahora las cantidades de calor y trabajo que ingresan o salen del sistema, nosotros definimos estos flujos netos de energía. Flujo neto de calor y flujo neto de trabajo o potencia. Se definen como las entradas menos las salidas que hay en este sistema. El signo de estos dos depende de si esa cantidad energética entra o sale. Vamos a utilizar el mismo procedimiento que analizábamos en primera ley, sistemas cerrados, con esta convención de signos. Para potencia, si el sistema consume potencia, por ejemplo, que consuma energía eléctrica, un ventilador que consuma energía eléctrica, se dice que esa potencia entra al sistema, ingresa energía al sistema, entonces es positivo. Si el sistema produce potencia como una turbina, por ejemplo, o que se mueva un eje,
la potencia va a ser negativa. Si el sistema absorbe calor, entra calor al sistema, entonces es positivo. Si el sistema libera calor, sale calor del sistema, entonces vamos a considerar que es negativo. Entonces el signo de estos dos va a depender de si está ingresando o está saliendo del sistema esas cantidades energéticas. Si, por ejemplo, se dice que sale de este sistema una cantidad de calor, en esta ecuación la sustituiríamos con un signo negativo. Si entra al sistema, por ejemplo, cierta potencia, en esta ecuación nosotros las consideraríamos con el signo positivo. Esa es la convención de signos. Estos signos dependen de si la cantidad entra o sale. Otra cantidad importante es el cambio de entalpía. El cambio de entalpía, acabamos de ver en sistemas abiertos, se puede determinar de tablas o se puede calcular también. Hay dos formas de calcular el cambio de entalpía. Para el cambio de entalpía, en sistemas abiertos, hay dos formas. Una es directamente irnos a tablas de la sustancia. Hay tablas de vapor de agua, de amoníaco, de refrigerantes, y leer el valor de entalpía de entrada y de salida, conociendo el estado del sistema y sus condiciones. Entonces, en ese caso, la entalpía se va a calcular como la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Además, otra forma de determinar el cambio de entalpía es con esta integral, que es la integral de la masa. Si estamos trabajando con flujo másico, aquí se puede sustituir flujo másico, tendríamos entalpía por unidad de tiempo por el Cp de la sustancia por la diferencial temperatura. Para esto va a haber dos casos. El caso que hemos estado analizando hasta ahora es cuando la capacidad calorífica Cp no depende de la temperatura, se considera independiente. Entonces, bueno, la sacamos de la integral y directo es masa por Cp por el delta T. Sin embargo, en algunos gases o en algunas aplicaciones, Cp es función de temperatura, por lo que el cambio de entalpía se va a calcular en términos de Cp. Habría que integrar porque usualmente tenemos tablas de Cp que lo definen como una función de temperatura. Por ejemplo, como A más BT más CT al cubo, etc. Esto es una función de temperatura. Entonces yo sustituyo ese Cp aquí e integro desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. Esas son las dos formas en las que se puede calcular la entalpía. Bueno, habiendo planteado entonces ya cada uno de los términos de esta ecuación, el balance de energía en un sistema abierto se reduce a esta ecuación en términos de entalpía, energía potencial, energía cinética. Las cantidades de energía cinética, potencial y entalpía relacionan directamente variables. La energía cinética relaciona la velocidad del fluido. La energía potencial relaciona la altura del fluido. La entalpía relaciona la temperatura del fluido, por ejemplo. Entonces es común que esa ecuación se exprese de la siguiente manera, como por ejemplo, flujo de calor más flujo de trabajo o potencia es igual al cambio de energía cinética, que sería un medio del flujo másico por el cambio de la velocidad de ese fluido al cuadrado. Entiéndase que delta V es la velocidad 2
menos la velocidad 1. Para no confundir con volumen, vamos a escribirlo de minúscula, como lo veníamos haciendo. Cambio de velocidad es la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Esa es energía cinética. El cambio de energía potencial se expresa como el flujo másico por la aceleración de la gravedad por un cambio de altura. No es común que se utilice Z, donde delta Z sería la altura final menos la altura inicial del fluido. Eso más el cambio de entalpía, que directamente sería entalpía de salida. Vamos a ponerle 2 para respetar la notación. Entalpía de salida menos entalpía de entrada. H2 menos H1. Entonces, esta de aquí es la ecuación desglosada. La ecuación desglosada de el balance de energía en un sistema abierto. Entonces, como pueden ver, relaciona todas las cantidades energéticas del sistema: calor, potencia, velocidad, cambio de altura, flujo másico, entalpía. Como entalpía es función de la temperatura también, como veíamos anteriormente, nosotros vamos a poder predecir también temperaturas, temperatura de un sistema abierto. Ese es el planteamiento. Y bueno, aquí como extra, les presento esta notación de los libros de Wark y Cengel de esta primera ley en sistemas abiertos. De inicio, para nosotros usamos Q más W. En este caso, porque Cengel define la convención de signos para calor y potencia al revés. Pero bueno, nosotros lo podemos utilizar como lo definimos. O a grandes rasgos es lo mismo, solo consideren las notaciones de signos que yo les comenté. Siempre que ingrese al sistema, esta Q va a ser positiva. Y siempre que ingrese o el sistema consuma potencia, esta W va a ser positiva. Entonces aquí se factorizó el flujo másico. Flujo másico por entalpía de salida menos entalpía de entrada. Esta es entalpía específica que se lee directamente de las tablas, por ejemplo en kilojoule por kilogramo. Esta también. Aquí se factorizó flujo másico. Este término representa energía cinética, este término representa energía potencial. Si nosotros dividimos la ecuación de arriba por unidad de masa, esto representa cantidades de energía específica, donde cada término va a tener unidades de energía por unidad de kilogramo por unidad de tiempo. Estas cantidades minúsculas, como Q minúscula y W minúscula, representan ese cociente. Por ejemplo, flujo neto de calor por unidad de flujo másico y potencia por unidad de masa. En este caso, las unidades de cada uno debería de ser energía entre masa. Por eso es específica. Y las unidades de cada término de acá arriba son energía, a grandes rasgos. Porque si ustedes multiplican, por ejemplo, este término, flujo másico por entalpía específica, les quedaría, por ejemplo, en el sistema internacional, kilogramos por segundo por kilojoules por kilogramo. Se eliminan los kilogramos y sería kilojoules por segundo. Sería por tiempo. Y acá es energía por unidad de masa. Simplemente se elimina mutuamente aquí
el tiempo. Entonces, en algunas consideraciones comunes, cuando la energía cinética y la potencial es despreciable, directamente tenemos Q más W igual a delta H, como nosotros lo tenemos. Igual a delta H. Aquí los signos dependen de si se consume o si se produce esa cantidad energética. Entonces, bueno, este es el balance de energía en sistemas abiertos para el caso de la primera ley de la termodinámica.